Hola, muy buenas. Hoy os voy a hablar del amigo Franquito. Bueno, amigo, hijo de puta. Voy a ir rapidito que ayer hice el mismo vídeo, pero se ve que duró más de la cuenta y no me dejó subirlo, pero bueno. Yo desde bien pequeño, pues como unos 6 años por ahí que, o sea que tenía, desde que ya le empecé a coger odio al hijo puta asesino ese enano. Pues a medida que fui creciendo, pues, que me fui desinformando y a medida que iba saliendo más, pues le iba cogiendo mucho más odio a, a ese esqueleto enano que está en el Valle de los Caídos, aunque no sé qué coño hace ahí, porque la palabra caído en el ámbito militar es muerto en combate y por desgracia de Cataluña y España murió de viejo. El PP es el filial de Franco, o sea que después pues lo explico. Me lo he escrito porque aquí hay un cachito. Bueno, se ve que cuando era chiquitito, pues en el colegio, como era un retaco, pues se reía de él. Luego con 16, 17 años, o sea que ya entró en el servicio que militar, y como era tan bajito y no tenía pena fuerza, era muy endeble. El CESME se lo tuvieron que, que recortar porque no podía que con él. Esa es la primera vergüenza. Sus compañeros siempre se reían de él. La segunda vergüenza. Em, Al poco se fue a la guerra. Se ve que subió muchos escalones rápido. Dice la historia que fue porque en la guerra murieron muchos altos cargos en combate. Yo pienso que como era un viejito y con el CM recortado que se refugiaba, mientras que los otros hacían la guerra y iban muriendo. Y bueno, pues después de eso vino la República y eso en su cabecita de nano pues no le entraba. Porque, porque a él le crearon que bajo los valores de la familia unida, católica, religión, bueno, ya sabías cómo era la educación antiguamente. Bueno, pues se tuvo que ir a Tenerife, cosa que no dejaban salir de ahí porque pues, lo tenían extremadamente que vigilado que por sus ideales. Y se ve que tenía un avión en una isla que no me acuerdo, que hay al lado de Tenerife. Y bueno, pues hubo una muerte de un militar y tuvo la excusa perfecta que para ir a esa isla que justamente tenía el avión y coger y dirigirse saque hacia Madrid para ir preparando ya lo que vino a ser lo de la guerra civil. Pues hubo una reunión de saque de altos cargos y no por mayoría absoluta lo hicieron general, pero con la condición por escrito que cuando acabara la guerra dejara de ser general. He aquí la semejanza con el PP. Cuando se imprimió el documento, ese párrafo que se esfumó, corrupción, manipulación, todo para ser el mandamás. Él se creía un enviado de Dios para llevar a España, que según él, que por el buen camino. Empezamos con la guerra civil. Todos los prisioneros fueron fusilados, o sea, todos, sin contar con los caídos en esa fatal guerra civil, que duró mucho más de la cuenta. En, a, y la mayoría de las armas, aviones, etcétera, eran de Hitler y Mussolini. O sea que la guerra civil que duró más de la cuenta, porque ahí le empezó a salir ya la vergüenza y empezó a matar a diestro y siniestro a todo el que no pensaba igual que él. O sea que por esa simple razón, no. Porque tenía vergüenza que fueran más listos, ricos y querían una España libre de asesino y dictador, sin contar que destrozó literalmente el país. Se quiso unir a Hitler, de ahí que sea un lameculos, y le ofreció tropas y territorio español a cambio de un trozo de África. Hitler, que se lo tomó mal si no accedió. Pues más adelante hubo otro beso en el culo, o sea, otro lamedón. Con el país en la ruina económica, se alió con Estados Unidos
dejándole o sea, que territorio que militar, bases, que creo que una era la base de Rota y tal, que creo que aún la tienen, a cambio de dólares. Esto me da que pensar, pues que era un enano que no podía hacer nada sin contar con la ayuda de los demás. O sea, vamos, un puto inútil. O sea, que prohibió que en la calle no se podían juntar más de 4 personas. Yo creo que era por vergüenza a que pudieran planear para su cese. Prohibió los dialectos españoles y el idioma catalán. Todo era revisado y censurado para manipular al pueblo y que creyeran lo que solo existía en su enana cabeza. Por vergüenza también o sea, que de no entender los dialectos y el idioma catalán. O sea, que la censura en prensa, etcétera, etcétera. Bueno, pues más de lo mismo, o sea, pues porque tenía que vergüenza y no tener los suficientes huevos de, o sea, que de decir o sea, la verdad de cómo estaba el país. O sea, es una mierda. Yo no soy creyente de ese en absoluto, pero como él se define enviado de Dios, si existiera un Dios, no le hubiese metido un rayo por el culo por toda la masacre de saque de que hizo, esclavitud y tal, porque Valle de los Caídos fue construido por socialistas, cosa que él los odiaba a muerte. Y ahora me he perdido. Yo intento ponerme en su lugar y su excusa a mí no mí no me vale, porque él decía que así entrarían, sin razón. Mm, Os voy a poner un ejemplo. Si yo fuera racista, que no lo soy, yo no mandaría hacer a mis enemigos o a los que yo tengo ese odio, hacer el Valle de los Caídos para que luego esté ahí mi tumba y descansar enteramente. No sé, un poco contradictorio, ¿no? Pero, o sea pero bueno, esa es mi opinión y tal. A ver, por gente a la que odio, ahí está. A ver, bueno, pues ya voy a ir terminando. El que olvida la historia está condenado a repetirla. Y digo yo, o sea, que por qué el juez Garzón cuando empezó con los delitos del Francisco del Fran, joder, del franquismo, me cago en la puta. Dejó de ser juez que por obligación, o sea, que si lo hizo es en otros países, lo sabemos todo, para nada. Puedo llegar a entender, que no lo entiendo, que las personas que vivieron esos tiempos de horror, discriminación, asesinatos, etcétera, etcétera, que le admiraran. Y menos los de mi quinta, o sea, yo soy del 81 y los que nacieron después. O sea, no consigo entender cómo pueden alabar a un asesino que hizo tanta mala a España. Es que no me, o sea, que no me entra en la cabeza. Tal, que resumiendo, que Franco era un puto lamículos que no se podía valer por sí mismo, que llegó al poder a base de unas circunstancias y no por mayoría que absoluta y por manipulación de documentos de su hermano, que también estaba metido ese ajo. Y lamentablemente esa es la historia de España que se tendría que borrar. Hasta luego. Bueno, no, a cascarla.